Telemax presenta. Todos los seres humanos vamos por una vía libre. Lo importante es elegir el camino correcto. Comenzamos. Muy bien, ya estamos iniciando el programa del día de hoy. Le quiero dar la bienvenida a la psicóloga Yuli Castro para afrontar el tema del día de hoy, que es el estrés psicológico. Muy buenos días, Yuli. Buenos días, gracias. Listas aquí y desestresadas y todo. ¿Qué te parece si antes de iniciar conocemos un poquito de información para ustedes, nuestro público? Las diferentes actividades que llevamos a cabo en nuestro diario vivir, que nos implican cumplir con nuestras responsabilidades familiares, laborales, económicas y sociales, tienden a generarnos un estado de tensión física y psicológica que nos resta bienestar general. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es el estrés psicológico. ¡Bienvenidos! Pues muy bien, ahora sí, después de conocer esta información, tenemos que profundizar un poco más, porque ¿quién no ha vivido lo que es el estrés? Hoy en día, Yuli, ya para entrar así de lleno, hasta los niños viven estresados. ¿Cómo es esto de la función primaria, le llamabas ahorita que estábamos charlando antes de entrar al aire, ¿no? ¿Qué es esto de la función primaria del estrés, como que el origen, de dónde nace, todo eso? Sí, de hecho es realmente fundamental comprender de inicio que el estrés cumple una función biológica, es decir, tiene un origen fisiológico. Es decir, a través del estrés, de entrar en este estado de tensión psicológica, nosotros hemos evolucionado como especie. Es un mecanismo de supervivencia, porque si nos pusiéramos a analizar nuestros antepasados ante una situación de peligro, ataque de animales salvajes, en fin, durante la caza y toda esta cuestión en que se fueron adaptando, a través del estrés entraban y preparaban al cuerpo en un estado químico en que se liberaban hormonas, cortisol, endorfinas, adrenalina. ¿Para qué? Para defenderse, para huir, para escapar. Es decir, cuando el cuerpo, el organismo entra en este estado de tensión, se elimina todo proceso que no tenga que ver con la supervivencia. Sin embargo, esa es la parte elemental de la existencia y tiene una explicación de por qué activamos estos químicos. Sin embargo, los especialistas afirman que esta respuesta química se puede dar actualmente en nuestros tiempos con el solo hecho de pensar. Y dices, ¿pensar en qué? Pensar en tus problemas, en tus dificultades de pareja, familiares, laborales, sociales. Entonces, ay, no más. Exactamente, entonces el solo hecho de pensar en tus dificultades prepara a tu organismo como si estuvieras en defensa acechada por una fiera. Pero que desgaste, ¿no? Me imagino cuando uno anda así tensa por cualquier cosa y no, hombre, hasta va subiendo los hombros y te sientes así en un caparazón, ¿no? ¿Siente mal uno? Claro, de hecho el cuerpo te reacciona a tu estado mental y emocional y realmente muchos estudios han fundamentado que el estrés es la causa de innumerables enfermedades mentales y físicas, y ahorita nos vamos a detener en esta parte, en todo este malestar físico, psicológico que conlleva entrar en un estado de tensión psicosocial. A ver, Yuli, ¿nos sucede lo mismo a todas las personas? Digo, si es químico y todo eso, somos seres humanos, pues por dentro, digo, nos manejamos igual. Sin embargo, el otro día charlando ahí con una amiga, dice, es que yo cuando pasa algo de peligro, yo no puedo hacer nada y me atonto, dice, y me quedo fría. Y le digo, y fíjate que yo sí, al contrario, como que me sale una fuerza y actúo, pero al rato le digo, viene un dolorazo de cabeza. Estamos hablando de una situación, ¿no?, en particular. Entonces, cada quien nos funciona diferente esa cuestión. Claro, ¿sí? Los mecanismos o las estrategias de afrontamiento a 300 situaciones de peligro en el que te sientes amenazada en tu bienestar, en tu integridad, depende mucho de tus rasgos de personalidad. Es decir, de acuerdo a tu personalidad, vas a tener mayor o menor tolerancia o vulnerabilidad a un estado general de estrés. Depende cómo ande uno, entonces. Depende de tus recursos mentales, de tu carácter, de tu temperamento, de tu genética, de tu contexto, por eso que cada persona reacciona distinta hasta en las mismas situaciones. Sí. Una situación similar. Y bueno, a ver, ¿cómo es que surge el estrés? Porque
pues hay que buscarle, ¿no? Sí, bueno, de acuerdo a la literatura, se dice que un estado de tensión psicosocial sobreviene cuando una serie de demandas internas y externas son excesivas, es decir, sobrepasan tus capacidades, tus tiempos, tus habilidades, y en ese momento tú percibes una amenaza a tu integridad humana, a tu bienestar, entonces se activa o se detona un estado de estrés, es decir, cuando se exceden y si nos pusiéramos a pensar, como ahorita hablábamos, ¿no? ¿Qué clase de demandas, qué clase de situaciones en nuestra vida nos pueden reactivar ese estado de alerta, de defensa, de lucha, de huida? Y dices, bueno, así de simple, ¿no? La vida diaria, ¿no? Levantarte y estar contrarreloj, llevar a tus hijos a la escuela, estar a tiempo en tu trabajo, tener tus actividades profesionales, lidiar con dificultades familiares, fricciones con tu jefe, compañeros de trabajo. Ay, ya párale, ya me estresé. Sí, y si contemplar, fíjate, todos los eventos fortuitos, es decir, Ándale. accidentes, aparición de enfermedades y finalmente el hecho de que todas estas demandas que vienen de nuestro contexto vengan y nos impacten, obviamente nos altera. O si bien hablábamos de demandas internas y dices, bueno, ¿cuál es esta cuestión interna? Pues todas nuestras autoverbalizaciones, exigencias, idealizaciones, productividad, estándares personales que finalmente nos hacen caer en este estado de tensión. Fíjate, y existe, por ejemplo, tú decías que algo interno, algo que realmente esté pasando, ¿no? Los seres humanos luego en la mente hacemos volar y volar, imaginar y sufrir por algo que no es real. Regresamos con esto, claro. porque qué bueno somos para inventar. Corte comercial, regresamos. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es el estrés psicológico. Continuamos. La mejor arma contra el estrés es nuestra capacidad de elección entre un pensamiento y otro. La inventiva. Ya estamos de regreso y nos quedamos con esta pregunta. A ver, Yuli, a veces andamos con cosas que ni reales son, que son ajenas, que las andamos ahí como que maquinando en la cabeza y pues no tienen por qué ser, ni existen en el problema que andamos ideando, ¿no? Sí, y eso tiene que ver con el poder del pensamiento. Sí, a veces tendemos mucho a magnificar ciertas situaciones que ni siquiera están en nuestro contexto o escenario inmediato. Y ahorita quizá vamos a hablar de la diferencia entre poder decidir en qué cosas realmente podemos intervenir para solucionarlas y aliviar esta tensión, y cuáles situaciones realmente escapan a nuestro control y solamente resta que se acomoden solas, ¿no? Pero lo que hablas tú de esta cuestión de lo irreal, de la fantasía, de estar explorando escenarios realmente adversos, realmente pues es un detonador de un estrés psicológico muy grande. ¿Por qué? Porque es la tendencia que tenemos a adelantarnos a la ocurrencia de ciertos acontecimientos potencialmente amenazantes. Es decir, cuando uno empieza a imaginar la posibilidad de que puedan suceder una serie de eventos casi catastróficos que van a dañar a nuestra familia, a nuestra salud, a nuestra pareja. Realmente es el hecho que nuestra mente viaje al futuro y empiece a visualizar una cantidad de escenarios quizá un tanto improbables e irreales. Y eso tiene que ver con tu control mental. ¿Y qué es? ¿Reflejamos miedo ahí, inseguridades? ¿O qué es? ¿Por qué pasa eso? Bueno, depende mucho de tus rasgos de personalidad. Hay gente que tiende mucho a la obsesión. Pasan ciertas circunstancias y es una actividad mental constante y le cuesta trabajo parar, hacer un alto a esos quizá pensamientos intrusivos, a esa actividad de pensamiento en la que dices, bueno, ¿qué beneficio me tiene estar reproduciendo la misma historia una otra vez o estar visualizando cosas que finalmente no te van a traer ningún beneficio? Exacto, pero finalmente tiene que ver con una cuestión de control mental. Pero otro realmente, un factor muy, muy determinante a la hora de empezar a manejar situaciones reales de tensión
es la interpretación que hacemos de lo que nos pasa. Okay. Es decir, lo que tú piensas de aquello que te ocurre es lo que va a determinar, eliminar, suprimir o reducir tu estado de estrés. O sea, la cosa es sencilla, depende de cómo tomemos las cosas, es como las vamos a ver, pues así es un como rebote, ¿no? Es el significado así, a sí mismo, el significado que le atribuyas a cada situación te puede realmente lanzar a un estado de tensión psicosocial realmente muy, muy severo, a decir, ok, proceso esta misma situación como una oportunidad de aprendizaje, como una situación en la que yo requiero ponerme a prueba, elimino mis miedos, me enfrento, y realmente todo tiene que ver con esta asimilación e interpretación de cada acontecimiento en tu vida. Y es ahí donde salen las consecuencias del estrés, ¿verdad? Por supuesto. ¿Cómo las vivimos? ¿De qué consecuencias podemos hablar? Me imagino que unas se elevan mucho y otras son leves, como todo. Claro, de hecho la magnitud de nuestro malestar, tanto orgánico como emocional, tiene consecuencias muy claras y muy devastadoras para lo que es nuestro cuerpo. Pero ahorita realmente en esto que mencionabas, el hecho de saber en qué cosas uno puede intervenir. Es decir, hay muchas personas que pasan gran parte de su tiempo, quizá toda una vida, estresándose innecesariamente por cosas que ni siquiera le competen, por cosas que ni siquiera pueden solucionar. Y te das cuenta la diferencia en saber cuáles situaciones alivian tu tensión y sí dependen de ti, y cuáles situaciones no están en tu control, no están en tus manos. Y esa realmente es la diferencia de llevarte a un punto de estrés real y saber qué cosas necesitas ponerte a actuar, y llevarte a un estrés irreal en el que prácticamente tú crees poder solucionar todo y en realidad no tienes oportunidad de arreglar nada. A lo mejor ni arreglo tiene, las cosas a veces suceden y así son, no hay vuelta para atrás. Y hay que ver, como tú dices, realmente cuál es donde podemos actuar, ¿no? En esas situaciones de estrés, pero pues también ahí está lo difícil, ¿no? Porque digo, si estamos inmersos en el estrés y pensando, imaginando, y si suceden cosas y nos envolvemos en un estrés total del cual no podemos salir. Entonces, ¿cómo le hacemos para decir, esto sí y esto no? A ver, me detengo yo, Marta, y digo, a ver, esto lo anoto, ¿qué está sucediendo? ¿Qué puedo hacer? Ah, pues nada, ¿y quién me tiene, no? Así empezamos. Es realmente sí, tal cual. Tal cual, con esta claridad mental. Es decir, intentar ser lo más objetivos posible y saber qué cosas realmente van a depender de tus acciones, de tus palabras, de tus movimientos, de tus arreglos, de tu organización, y que realmente van a impactar en solucionar esa situación. Todo lo demás que escapa a tu intervención no depende de ti, y hay que decirle adiós, bye bye, y que se acomode solo. Pero eso es una renuncia importante, porque a veces nos creemos pues muy poderosos, nos creemos con una capacidad de acción y de influencia que rebasa las fronteras. No, esto no puedes hacer nada. Sí, y uno ve las cuestiones tipo macro del país, situaciones políticas, sociales, laborales, trabajo, y dices, ¿realmente qué es lo que puedes hacer? Oye, y es aquí cuando decimos el tiempo es muy sabio. Tiempo al tiempo, porque con el tiempo vienen muchas soluciones que hay que esperar solamente. Hay que dejarlas al tiempo. Claro. Sí se vale. No estoy así como que tirando la basura. No, realmente esto es muy cierto, porque finalmente cuando uno se da cuenta que ciertas situaciones no dependen ni tienen un impacto lo que vayas a hacer o dejar de hacer, la cuestión de la paciencia es por sí sola. Es decir, todo se revela, se acomoda, se organiza a su debido tiempo. Y lo que mencionas del tiempo es una situación mental muy relativa, porque nos dices hay que ser pacientes y hay que esperar, y automáticamente nos desesperamos porque queremos toda la resolución ahora mismo. Ya sé, saber. Y la cuestión de esperar es una entrega y es una aceptación, y tiene que ver con la adaptación. Oye, y ahorita que te preguntaba de las consecuencias, ¿no? También hay consecuencias que dices tú, ay, a ver, esta persona vive estresada, se la lleva tal vez lo fisiológico, ¿no? Dolor de cabeza, siempre trae dolor de hombro, le duele aquí, le duele allá, ay, qué bárbaro, cuántas cosas que delatan el estrés. Corte comercial por lo pronto, estamos en Vía Libre, no se estresen, que ya regresamos. Estás viendo Vía Libre con Marta Hinojos y Yuli Castro. Regresamos.
El estrés debería ser una fuerza poderosa conductora, no un obstáculo. ¡Qué estrés! Oye, hablamos de estrés cuando uno anda terminando la universidad, cuando es la graduación de los hijos, cuando, no sé, tienes una boda y tienes que adelgazar porque el vestido no te entra, ¿no? Mil cosas son las que nos pueden estresar, pero bueno, nos quedamos con esto de lo que el cuerpo habla cuando andamos estresados, que es inevitable, ¿no, Yuli? Ya llega un momento que dices tú, totalmente esa persona vive en estrés. Sí. El cuerpo nos reacciona a ese estado mental, ¿no? Y en un momento en que tenemos esta tensión a niveles muy elevados, es imposible que no la manifestemos en la conducta y en nuestra apariencia. Es decir, ahorita hablábamos de todas estas reacciones físicas, ¿no? Y que se sobreviene realmente una situación a veces de dificultad, de problemas de fertilidad, de impotencia sexual, afecciones cardíacas. ¿Todo eso afecta? Claro, estados de ansiedad y dices, bueno, ¿cómo? En nerviosismo, intranquilidad, impaciencia, alteraciones del sueño, tanto para conciliarlo, mantenerlo o al despertarte sentir que te descansaste o sueño reparador. Tiene que ver con estas conductas de comer compulsivamente. La gente cuando está en ocasiones ante ciertos acontecimientos estresantes, finalmente tiende a comer excesivamente. Bueno, y ocurre que subes de peso. Ahí está la consecuencia. Tiene que ver, fíjate, toda la cuestión muscular, los dolores crónicos que ahorita hablabas, la cabeza, espalda, cuello. Sí. Finalmente toda esta situación gastrointestinal, aparece el estreñimiento, la colitis, la gastritis, y realmente el cuerpo te reacciona a esta situación de tensión sostenido. Ok, que uno lo mantiene, que no lo sueltas, no lo analizas, no le das solución, digamos. Claro. Eso es sostenido. Sostenido que día a día lo vives, finalmente en el transcurso de las horas no sientes que lo reduces, al día siguiente amaneces, sigues con esta carga, pasan las horas, pasan los días, pasan los años y realmente gran parte de tu vida uno la ha mantenido en un nivel de estrés importante. Y eso se das cuenta a veces ciertas actividades o situaciones profesionales, cuando dejas el trabajo de actividad, hay ciertas reubicaciones y la gente se sale de ese contexto, se da cuenta los niveles de estrés que manejabas, solo que cuando estabas inmerso no alcanzas a percibir, porque entre las exigencias y tu ritmo es la constante y uno se habitúa a vivir realmente esos niveles de tensión como tu vida, por supuesto, así es. Fíjate, ahorita hablabas en el corte comercial de algo muy interesante. Mencionaste la vida sexual que puede llegar a afectar, te digo yo también, claro que sí. O sea, y luego me hablabas de las personas que todo el día es una queja constante, un estrés y que comparten todo su sufrir, ¿verdad? Sí. Y que llega un momento en que esa persona la alejan, no se aleja, la alejan porque pues es nociva. Así es, realmente una de las consecuencias más explícitas que conlleva el estrés son las relaciones sociales. Hay un deterioro realmente significativo en la calidad de la convivencia de las personas que lo padecen agudo, crónico, pero finalmente lo viven al día a día. Dices, bueno, tus relaciones familiares de pareja, con tus hijos, tus relaciones laborales con tu jefe, tus compañeros, la parte social, y realmente es esto que ahorita platicábamos, ¿no? Cuando entras en esos estados de tensión sostenido, es muy difícil no estarlo comunicando, verbal, o no verbal, y es esto, ¿no? La gente se queja y conlleva un estado de negatividad realmente muy intenso, ¿sí? Todas las emociones añadidas de sentirse frustrado, enojado, impotente, las cosas no son como yo las planeé, como yo las quería, me molesto, me siento irritado. Toda esta frustración realmente uno la vive y no la deja únicamente a tu situación personal. Repartes y esto es la constante. Siempre he dicho eso, reparten lo que les sobra, ¿verdad? Sí es cierto, bueno o malo, pero es cierto. A ver, Yuli, ¿cómo podemos afrontar, para dejar algo positivo a nuestro público y para empezar desde ahorita a afrontar el estrés? Claro, bueno, es una parte muy reparadora el hecho cuando uno hace consciente que tu ritmo, tu trabajo, tus actividades te lanzan en pequeñas dosis o en momentos muy reconocidos a situaciones de tensión.
y dices, bueno, ¿qué hay que hacer? Los lapsos de descanso son imprescindibles, es decir, algunos hablan de 10, 15 minutos cada hora y media y 2 horas en tus actividades. Se me hace muy pegadito, ¿no? Digo, apenas me voy a ir despertando y... Cuando estás ya rolado en una actividad, cuando ya te encuentras en una actividad profesional, de trabajo, familiar, es decir, tomas tu atención total y te enfocas esas 2 horas y finalmente, aunque no te sientas cansada, porque es el punto, a veces hasta que ya sentimos el dolor en la espalda de cabeza, ay, tengo que parar. Así, no, demasiado tarde. Ajá. Estos lapsos realmente están basados en estudios cerebrales, es decir, cómo funciona nuestra mente, y en ese tiempo es muy necesario tomar un respiro, levantarse, caminar, regresar, respirar, tener una pequeña conversación, salirte un poco de ese escenario y regresar. Pues qué interesante. Sí. Entonces tenemos que empezar a practicarlo. Así es. Tal vez íbamos a andar estresadas en pensar, cada hora y media tengo que hacer esto. No, entonces tranquilos y empezar a no necesitar ese descanso, sino adelantarnos. Quizá tiene que ver eso, cada quien puede monitorear sus propios tiempos, es decir, cómo le funciona su mente, su organismo, pero finalmente el solo hecho de andar dando vueltas en la calle, pendientes con toda la cuestión del tráfico, después de 40 minutos tú ya sientes que estás irritable, quizá bajo ciertas circunstancias, entonces dices, bueno, me pongo un breve espacio en el que me siento, me relajo y hago otra cosa diferente por 10 minutos y vuelvo a hacer esta actividad. Ay, perfecto, mira, hasta respiré, sí es cierto, ¿no? A veces uno se engrana en la casa, en el trabajo, a querer terminar algo que comenzaste y momento, ¿cuál prisa? Cuídate tú, cuida tu estrés, descansa tantito y luego a retomar lo que dejamos inconcluso. Muchas gracias, Yoli, por haber estado con nosotros. Ya nos vamos por esta vía libre.